¡Oli, tío! ¡Oli! ¿Tienes una poción curativa, tío? Joder, no me quedan, tío, no me quedan. Joder. ¿Ni una piedra restauradora? Tampoco, tío, que no tengo nada a mano. ¿Y un pistolín? Eso al Adri, que no ha venido hoy, lo siento. ¡Ah! ¡Dios! Pero, tío, ¿qué te ha pasado? ¡Ay, tío! Que me he hecho una rozadura de tanto andar por esta mazmorra. Joder, tío, es que eres un aventurero de pro, macho. Y yo que creo que me voy a morir. Muy buenas, queridos surferos, y bienvenidos a un Primeras Impresiones de la Estación de Nieblas. Ya estamos bien metidos en el mes de septiembre, le queda bien poco para acabar y nosotros antes de visitar la maravillosa Comic Con de San Diego en Málaga queríamos dejaros un programita preparado, ya que estoy con mi buen amigo Oliver para recorrer otra de esas aventuras de fantasía que tanto nos gustan. Buenas noches, tío. Buenas noches, Brian, ¿qué tal? Pues sí, muchas ganas, nos la vendían como fantasía oscura y aquí estábamos nosotros, por supuesto, para recibirla con los brazos abiertos. Pues sí, y se trata de Blade and Bastard que nos traen los chicos de Ediciones Babylon. Pues tío, vamos a darle cañita a esto y le contamos a los surferos de qué va toda esta vaina. Me parece perfecto, le contamos de qué va la vaina y de qué va la espada. Pues sí, como siempre hacemos, vamos a hablar del mangaka, pero con esta Blade and Bastard es parada obligatoria hablaros también del universo, porque no creáis que esto se trata solamente de un manga. De hecho, si echáis un vistacito a la portada, vais a ver ahí en la esquina inferior derecha el nombre de Wizardry, y es que tenemos que contaros que este Blade and Bastard realmente está ambientado en este universo creado dentro del mundo de los videojuegos, el cual pues tiene 8 entregas. 8 entregas principales, la primera de ellas de 1981, pero después tiene como unas chorrocientas, ¿no? líneas alternativas y spin-offs que se han venido publicando desde aquel entonces hasta el día de hoy en todos los formatos habido y por haber, desde PC, recopilatorios, consolas de todas las generaciones, por supuesto versiones móviles, etcétera, etcétera. Es decir, que es un universo vastísimo del que yo por lo menos, tío, nunca me he metido. Yo sé que a ti te tiran más estos juegos de rol, japos y demás. No sé si tú lo conocías, pero yo total desconocedor de la saga. En absoluto, y menos cuando empecé a leer el manga, que esto tenía detrás todo este conglomerado, ¿no? La verdad es que a veces nos sorprende que entramos ahí pues llamados por el género, la temática, y luego nos encontramos que es parte de un vasto universo, como es el caso. Decir que el manga realmente parece ser que no guarda una adaptación directa, sino que es más, bueno, pues se basa, digamos, en lo que viene a ser el universo, ¿no? Esto lo hemos visto muchas veces, es decir, no vamos aquí a tener a los mismos personajes que en el videojuego, pero sí, pues su mundo, estética, clases y esa ambientación. Sí, al final bebe más directamente de lo que son las novelas ligeras, ¿no? Escritas por Kumo Kagyu e ilustradas por Sobin, ¿no? Que son un poco la base de este manga, ¿no? Estas novelas ligeras a día de hoy llevan ya 5 volúmenes y decir que, bueno, el manga que viene a relatar, ¿no? En formato viñeta toda esta historia, pues se empezó a publicar en junio de 2023 en la web Drecomi, de la editorial Drecom. Y a día de hoy, pues se han recopilado 6 tomitos, ¿no? De esta versión manga y sigue abierta, que entendemos que esto, bueno, va a tener bastante desarrollo, sobre todo si también las novelas ligeras siguen con la historia y van a tener ahí un poco, ¿no? Un duelo a dos manos, a ver cuál llega más lejos. Y que por cierto, no solo videojuegos, manga y novelas ligeras, también se ha anunciado un anime, una adaptación al anime, aunque eso sí, de momento sin fecha exacta confirmada, hasta lo que se sabe de momento, claro. Pero bueno, ya iremos viendo, pero que sepáis todos que si os metéis aquí pues y os mola, que tenéis mucho más donde investigar. Vamos a quedarnos ahora con ya el equipo creativo
del manga propiamente dicho, y si le echáis otro vistacito a la portada vais a ver que tenemos aquí a 3 autores, 3 nombres. Por un lado la historia original a cargo de Kumo Kagyu, también en el arte Makoto Fugetsu y el diseño de personaje a cargo de Sobin. Y los que estéis un poco metidos en el tema de la fantasía, probablemente os suene uno o varios de estos nombres, más que nada porque, por ejemplo, Kumo Kagyu, el autor principal de la historia, guión y responsable de la novela, ya tiene esa reputación ganada y digamos esa fama internacional gracias a Goblin Slayer, del cual tanto guioniza las novelas como la adaptación al manga. Efectivamente, todas esas novelas de Goblin Slayer, que ya van por 16 por cierto, ¿no? Y siguen para adelante, pues son también pues el sustrato, ¿no? Del manga, del que después bebe ese manga. Y igual que pasa aquí con esta que estamos analizando hoy, pues Kumo Kagyu es su padre, y ya lo notaremos después cuando hablemos del guión y tal, que hay muchas cositas en común. Por otro lado, en el caso de Sobin, que es el encargado de diseño de personaje, también participa ilustrando la novela ligera, y es también conocido por Overlord, que como sabéis también tiene manga y también trata pues de fantasía. La verdad que estos 3 autores, tío, están todos como muy ligados, ¿no? Son como del mismo gremio de la fantasía heroica, novela ligera y demás. Este Sobin, bueno, sí, como tú decías, tiene Overlord a su espalda y demás, y en la novela de Blade and Bastard, pues era el que hacía las ilustraciones. Por tanto, sentó un poco las bases, ¿no? Para el diseño de personajes que ya después se han tomado para la versión manga, ¿no? Con este Makoto Fugetsu. Y por último, para completar aquí el trío de ases, pues vamos a tener a cargo del arte a Makoto Fugetsu, que probablemente lo conozcáis más que nada porque trabaja mucho el tema de la fantasía y del isekai. Aquí nos ha llegado a través de Planeta principalmente, con esa Gran Blue Fantasy. Seguramente la conocéis tanto por el manga como también por esa serie de videojuegos de enfrentamiento de estética anime. Y también lo tenemos por aquí en Re:Zero, en este manga que también goza de mucha popularidad, Empezar de cero en un mundo diferente, volumen 2, que también nos trajo Planeta en su día. Efectivamente, se encargó de esa segunda parte, no de las otras 2, que son de otros autores, y nos la trajo Planeta, ¿no? En esos 5 tomitos. Y además estos 2 que tú has mencionado, añadir esa Fireworks, donde trabajó con Sun Ji-Wai, ¿no? Una serie de 2 tomitos que también tenemos aquí en castellano. Por ahí se nos han quedado unas cuantas obras más de este hombre, ¿no? Como por ejemplo esa Profesor Valiente, conviértete en la basura más fuerte, ¿no? Un manga que está publicándose en Japón, lleva un par de volúmenes. O esa Eres la bruja cenicienta que no morirá, un manga que en Japón fracasó bastante y fue cortada con solo 2 volúmenes. Originalmente, yo solo os digo que iba a ser la historia acerca de 13 brujas, pero le metieron un hachazo cuando iban por la 4ª. O sea, iban presentando la 4ª bruja y dijeron, hasta aquí has llegado, chaval. Se cortó con 2 tomos, así que la cosa no pinta muy bien y no creo que veamos nunca esta obra de este autor por aquí, por España. Yo tengo que decir que de Fugetsu la que realmente me llamó la atención fue Gran Blue Fantasy. Ya está terminada con 7 tomos. Y me picó porque es que la estética del videojuego, a mí todos esos videojuegos rollo estética anime de lucha en 2D me llaman mucho, me tiras mucho. Y al final no entré porque no sabía realmente cuántos tomos iban a ser, pero mira, a día de hoy ya la tenemos terminada, así que igual algún día de esto pues me animo. De cabeza, ¿no? Sí, tiene un buen número, la verdad, para comprar del tirón y disfrutarla. Sí, pues y esto es un día tonto en Wallapop encontrar una joyita de estas ocultas y para casita, sí. Pues vamos con la edición en la que se nos publica este primer volumen de Blade and Bastard. Como hemos dicho, lo trae Ediciones Babylon en formato B6 con sobrecubierta. Tiene apenas unas 3-4 paginitas a color. Y yo que me hago otra colección de Ediciones Babylon, en este caso la de la adaptación del videojuego de Persona 5, es decir que el papel elegido en esta ocasión es el mismo, el que tiene esta especie de sensación de papel reciclado, ¿no? Bastante grueso, pero
a mí no me desagrada, ¿sabes lo que te quiero decir? Me da este airecito como un poquito más original japo, como allí publican todo con papel reciclado, ¿sabes? Pues no es una cosa que yo diga, hostia, tío, qué mala calidad de papel. Es bastante gruesito y no se resiente en absoluto. No, de verdad, yo también lo agradezco. A mí, la otra obra que tengo suya de Ediciones Babylon es esa, Me pesan los lunes, ¿no? Y mantiene también la misma línea, la verdad. No hay nada que me llame la atención para mal, para bien, pues lo que tú has dicho, esas páginas a color y demás. Y simplemente decir, bueno, que tenemos este tomo a un precio de 9,95, que estamos ya aquí con los 10 euros. Por ejemplo, la de Me pesan los lunes la siguen publicando a 8,95, al menos hasta el segundo tomo, que es el que ha salido el último en el mercado. No veremos si para el tercero nos meten subidita, esto que está tan de moda, ¿no? Pero con esta Blade & Bastard, que es novedad, pues han decidido empezar ya con esos 9,95 por estas 182 páginas que tiene. Decir que este primer volumen, además de ese número de páginas, nos incluye realmente 5 capítulos, los 4 primeros y el capítulo 0, que viene a ser como una especie de precuela, pero que además se nos incluye un relato corto original de Kumo Kagyu, que viene a titularse En la taberna antes de la aventura, donde vamos a tener pues varias páginas a modo de novela ligera, ¿no? Para el que quiera más. Yo sinceramente he de confesar que siempre que incluyen este tipo de cosas, sobre todo estas obras de fantasía, isekais y demás, me lo salto vilmente, ¿eh? No puedo. Esto era lo mismo que hacían en Goblin Slayer, que es exactamente igual, ya decíamos, mismo guionista y misma idea. Al final de cada volumen te incluye unas cuantas paginitas, ¿no? Como de un capítulo novelizado, digamos, ¿no? Y yo, como tú, tío, no me he leído de Goblin Slayer ni uno. Y por supuesto, esta Blade & Bastard no iba a llevármela contra mí mismo y tampoco me lo he leído. Así que es que no me atraen mucho. El tema de novelas ligeras, tío, siempre me da mucha pereza. Y ya si encima hablamos de esos capitulillos que los pocos que alguna vez me he intentado leer me he dado cuenta que son al final cosas súper anecdóticas, en plan dos personajes friendo una tortilla papa a mitad del campo, pues la verdad que me atraen poquísimo seguir leyendo ese tipo de cosas, así que ya me las salto. Absolutamente. Yo un día hice un amago por pillarme, creo que fue la de Chainsaw, tío. Y es lo que tú dices, te da la vibe muy de misiones secundarias de videojuegos de estas que pues totalmente pasa por alto. Entonces dije, tío, mira, no, o sea, no, gracias. Bueno, vamos con los datitos Wacom. Os recordamos que esta Blade & Bastard salía publicado el día 18 de septiembre, apenas unos 5 días desde la fecha de grabación de este programa. Y a día de hoy, pues bueno, tiene una cifra veganita. De momento, solo 21 usuarios listados en la plataforma. Pues sí, la verdad que bastante bajito. Vamos a decir que han pasado pocos días, como tú has dicho, apenas 5 dígitas, ¿no? Que es Ediciones Babylon, que esto no es norma, no tiene por tanto la misma publicidad y la misma distribución, ¿no? Hay que decir que muchas veces en tiendas, por lo menos, yo he visto que llegaba un poquito más tarde de lo habitual. En esta ocasión no ha sido así, la verdad que el primer día lo teníamos ya en nuestras tiendas de confianza, ¿no? Pero se ha quedado con un número bajito, 21 personas. Eso sí, hay que decir, tío, que todas las novedades de esta semana, en general, me han sorprendido también por lo mismo, porque tienen un número bastante bajito. Y podemos mencionar, por ejemplo, esa Adiós mi Odín, ¿no? El número 1, que lo llevan 42 personas. Es decir, ha duplicado a Blade & Bastard, pero bueno, que tampoco una cosa como para tirar cohetes. Y esta era una colección bastante pedida, la de Adiós mi Odín, que nos ha traído Planeta. Y además cortita, así que yo le auguro un crecimiento en las próximas semanas. Yo creo que esta va a tener un poquito más de tirón. De ahí podemos ir con Bloody Eye de Milky Way, que también se queda en una cifra similar con 41 usuarios listados. Sí, un número, bueno, está bien, ya digo, para arrancar no está del todo mal. Y ya más abajo se queda también esa Bastard de Kibu, este manga en este caso, ¿no? Que lo tienen 25 personas listados en Wacom. Aquí hay que sumar ya también el precio. La verdad que estas obras, estos manguas a color tan gruesos y demás son bastante más caritos, así que bueno, a ver cómo evoluciona. Pero bueno, en general una semana con números bajitos. Es verdad que hemos hecho el primer impresiones bastante rápido, por tanto no ha dado tiempo a que suba mucho. Pero bueno, tampoco han sido unas novedades muy cacareadas, ¿no? Como a veces pasa en otras semanas, que se juntan 2 o 3 pelotazos muy gordos. Yo creo que de aquí la más pedida quizás andaba entre Adiós mi Odín y esa Bastard, que la verdad me ha sorprendido, ¿no? Un poquito los números que ha tenido en su primera semana. Pero bueno, ahí están, tío. Y nuestra Blade & Bastard con 21. Sí, todas tienen un poquito su nicho, ¿no? Su grupo de
de amantes de género, porque bueno, esa Bloody Eye de Arechi, que es de la línea esta oscura que traen, seguramente empieza a hacer un poquito más de ruido, pero de todas yo creo que para alguien que no esté muy puesto, tío, esto a las chavaladas, este Blade and Bastard le puede llamar mucho simplemente por la portada que tiene. ¿Verdad? Además que recuerda a Goblin Slayer, y yo la relacioné Sí. muy rápido sin saber si quieran que era el mismo guionista y demás, pero han tirado por ahí cuando diseñaron la portada en Japón. Y lo que tú dices, quizás chavalada que le guste Goblin Slayer y diga, coño, pues mira cómo se parece. Y efectivamente, yo creo que van a encontrar algo bastante parecido. Bueno, pues vamos con la sinopsis, chicos, que será lo que os interese. Ya sabéis que no os hacemos spoilers, simplemente una pinceladita para que tengáis la información justa y necesaria para saber si esto os va o no. Y ya de entrada os hemos contado antes que esto es fantasía medieval, donde vamos a tener magia, espada y todo tipo de criaturas, pero el foco va a estar en un personaje llamado Iarumas, que resulta ser un resucitado, porque en este mundo las personas que, digamos, hacen estas incursiones en las mazmorras para obtener pues gloria, fama y riqueza, pueden morir, pero también pueden resucitar siempre y cuando, pues, parece ser, lo que se nos da a entender al principio es que no hayan alcanzado una plenitud, es decir, que les queden cositas por hacer aquí en el mundo, y en este caso nuestro protagonista ha sido resucitado y ahora lo que él se dedica pues es a recuperar cadáveres de estas mazmorras para obtener un sustento, lo que por un lado hace que sea bien visto por ciertas personas. Obviamente quieren que recuperen sus cadáveres para poder volver a la vida, pero otros, la gran mayoría, lo van a despreciar porque lo van a tener como una especie de aprovechado. Sí, es verdad que tiene un poco esa dualidad, ¿no? Entre, bueno, hace una buena acción, la de conseguir esos cadáveres, ¿no? Y tal, pero después verá que hace negocios con ellos. Entonces, está ahí un poco el tema. Y la figura de este protagonista, la verdad que es bastante oscura y misteriosa también, sobre todo, porque se nos da pocas pinceladas, ¿no? En este primer volumen. Luego la historia se desarrolla, pues bueno, por un tema de que un día en esta gran mazmorra, porque es una cosa que me ha llamado la atención, tío, que no es que sean mazmorras que están una aquí otra allá, sino que hay como una gran mazmorra, ¿no? Un gran agujero en el suelo donde este Yarumas se mete allí y empieza a investigarla, una mazmorra que no ha sido nunca jamás completamente explorada. Entonces sus galerías, sus pasillos, pues llega a cierto punto pues que nunca nadie ha pasado por allí. Entonces a mí eso me despertó como una sensación de ese misterio, ¿no? Y te llama el interés. A mí me daba mucha curiosidad. El caso es que haciendo un día una incursión en estas mazmorras, pues se enfrenta a una serie de guerreros y acaba conociendo a una niña, básicamente, ¿no? Que además parece no poder hablar y lo único que hace es comunicarse con ladridos. Esta niña se llama Basura. Y casi sin quererlo, bueno, se acaba uniendo a él y formando como una parejita, ¿no? Que se dedican a hacer eso, más incursiones dentro de esta mazmorra y demás. Y así empieza un poco esta historia, este primer tomo por lo menos, ¿no? Donde lo que vamos a ver sobre todo, bueno, es a este Yaruma haciendo varias incursiones dentro de la mazmorra y ya conociendo no solamente a esta niña, esta Basura, que como se llama, ¿no? Sino también algún que otro compañero, aunque bueno, eso ya dejamos que lo descubráis, pero parece que va a ser un poquito el esquema a seguir de este primer volumen seguro, pero ya veremos de los siguientes si también vais por ahí los tiros. Yo creo que sí. Y el MacGuffin aquí un poquito que se nos plantea también es una cosa que no hemos mencionado, que es que el tío realmente no tiene recuerdo, ha perdido la memoria, entonces pues se dedica simplemente al seguir de los días y hasta que entra en contacto con esta Basura, esta chica guerrera, que también parece ocultar mucho más. Entonces tenemos estos dos misterios que van un poquito de la mano. Y que realmente para mí es lo único que ha brillado, ¿no? Estos dos personajes, el resto lo veo como muy planos, muy NPCs por ahí. Es verdad que al principio se nos presenta esta sacerdotisa, que es la que se encarga de un poquito, pues eso, de volver a la vida a esos guerreros caídos, ¿no? A resucitarlos. Pero más allá de esto, tío, lo he visto muy plano. Yo no sé si esto es que simplemente introductorio para que el peso recaiga en estos dos personajes sobre todo, o si esto va a ser así, porque ya sabemos cómo son este tipo de obras, a veces son muy planas en ese aspecto y no tienen esa chichilla que
que a veces nos gusta tanto, ¿no? Que haya una serie de secundarios que realmente sean los que tiren más de la obra y se lo dejan un poquito más a huevo a los protagonistas para lucirse. En este caso, la sensación que te da es como que ellos son los pros y los demás que son totalmente desechables, ¿no? Como que no pintan realmente nada, y eso a mí me ha bajado un poquito, ¿no? En lo que es el ritmo de la lectura. Yo lo veo más bien como por la estrategia de inicio de historia. Es una historia que en este primer tomo ya digo que no se cuenta demasiado. Yo estoy seguro, siguiendo un poco lo que sé de este guionista, por el tema de Goblin Slayer, por ejemplo, que tiene un planteamiento muy parecido, ¿no? Que aquí van a empezar a llover personajes secundarios por todos lados, aunque estén muy centrados en estos 2, 3, 4 que vayan introduciéndonos como principales, ¿no? Y van a ir todos, pues, un poco girando en torno a este protagonista tan misterioso, ¿no? Que también tiene mucho en común con el prota de Goblin Slayer. Yo creo que el esquema es similar, la idea es similar. Cámbiame, en este caso, las cuevas de los goblins, ¿no? Por unas mazmorras, donde te vas a encontrar unos enemigos un poco más variados. Pero me ha recordado mucho a él, y por eso decía antes que gente que le haya llamado la atención porque la portada se parece a Goblin Slayer, el manga no engaña. Recuerda mucho a él en esa idea. Y también Goblin Slayer lo que tiene es una narrativa bastante lenta, podemos decir. Es decir, algo parecido a lo que hemos visto aquí. No te van a presentar de golpe y porrazo los grandes dilemas del prota, te van a presentar tampoco lo del secundario de turno, ni nada de eso. Te va a ir todo muy despacito. Quizá no aparezca el villano hasta el tomo 3, 4, 5, vete a saber. Y esto seguramente pues vaya dividido por arcos que irán de acuerdo con las novelas. Y que si nos guiamos un poco también por lo de Goblin Slayer, puede que cada 4 tomos, 5, ¿no? Conformen al final lo que viene a ser una novela y será pues como un arco argumental. Ya te digo, son elucubraciones basadas sobre todo en lo de Goblin Slayer, viendo que hay un guionista y que son también, esto es una obra basada en una novela ligera. Yo creo que por ahí irán los tiros, pero en general mis sensaciones, bueno, han sido un poco parecidas a las tuyas, tío. Me ha llamado la atención los protas, me ha llamado la atención un poco la idea, el concepto de la mazmorra y demás. Me ha despertado curiosidad, desde luego la voy a seguir por en ese sentido porque no me ha causado rechazo. Pero sí que he notado sobre todo algo que me ha llamado la atención más incluso que casi en Goblin Slayer, tío. Y es la sensación de estar delante de un videojuego, con el tema de subida de nivel, como decía, lo de eres un personaje neutral, caótico y ese tipo de etiquetas que ponen ya directamente a cada una de las personas que se adentra a la mazmorra, ¿no? Que no puede ser más videojueguera y más rolera en general, ya no solamente a nivel videojuego. A mí es que eso ya no me sorprende, porque realmente ya no solo el tema de la mazmorra, que lo encontramos, pero el tema este de rol japonés, también lo hemos vivido y lo estamos viviendo un poco ya hasta la saciedad. Yo, pues un poquito, vengo a decir lo que siempre mencionamos cuando ya no encontramos una idea un poquito trillada. Mazmorra y subir de nivel. Ya sabes, se te va a venir a la cabeza solo leveling, pero me puedes decir, bueno, pero es que eso realmente ocurre en el mundo real, tal, y ahí las mazmorras son diferentes, sí, pero el feeling al final es el de un mata-mata coreano. Luego también tenemos por ahí Sword Art Online, más de lo mismo, en este caso sí era una mazmorra donde iban pasando niveles y donde iba pasando lo mismo. Tú lo has mencionado, Goblin Slayer, que es verdad que te pone en un mundo pues un poquito con más trasfondo medieval, que van cambiando de aventuras y demás, pero el feeling ya no me sorprende. Antes me sorprendía y decía, hostia, qué guapo, pues ya sabes que soy un flipado de estas cosas. Pero como que veo que empiezan ya a explotar a la gallina de los huevos de oro y esto ya empieza a ser un majao de lo mismo. Que por cierto, a esto quería decir, recuerdo tu reseña de Goblin Slayer, recuerdo cuando muchas veces te he dicho, tío, pues no sé si estoy tentado a meterme, no sé qué, y siempre mencionabas como que ya el tema este de fanservice un poquito ecchi, te lo metían ahí a lo loco ya, cada vez más, ¿no? Pero que no empezó así, realmente, no tenía tanto, ¿verdad? Que tenía unos toquecitos con esas mujeres siendo arrastradas a las cuevas de los goblins. En este caso lo vemos un poquito más comedido, al menos de momento. Sí, el Goblin Slayer de hecho empezaba mucho más fuerte, luego se fue volviendo más comedido, porque con el tema este de los goblins violando gente y demás, que lo usaron un poco como anzuelo, ¿no? Para, yo creo, que hubiera más ruido. Al principio se pasaban un poco, luego ya es verdad que salvo algún detalle, que me ha recordado de hecho bastante al del principio de este primer tomo, ¿no? Como por ejemplo, que os digo yo, una clériga, ¿no? Una religiosa era que tenía un pechamen que bien parecía que había salido de Pornhub. Era un poco descontrolado el tema. Me ha recordado a esta elfa que aparece al principio del tomo también, ¿no? Que al final es sí, fanservice, no deja de ser fanservice un poco gratuito, pero bueno, mucho más comedido y
salvo ese detalle, ¿no? De esta elfa que aparece al principio. Luego no he visto nada más. Es decir, parece que aquí no han querido utilizar esa herramienta. De hecho, la chica esta basura no puede ser menos atractiva a nivel fanservice. Es una chica que al principio confunden con un niño. Así que parece que por ahí no han querido tirar esta vez. Yo lo agradezco, la verdad. Hombre, que yo qué sé, tiene que haber para todos, ¿no? Pero bueno, ya puestos a revisitar este tipo de género, meterle una pincelada distinta como aquí, ¿no? Que eso también es de agradecer. Si me vuelves a meter la misma fórmula, dices, tío, me has puesto un personaje también que es misterioso, es callado, no sabemos realmente lo que quiere, ni siquiera él lo recuerda. Ahora si me vas a meter también a tetonas despechugadas aquí y tal... O sea, lo que le has quitado básicamente ha sido la armadura para ponerle una túnica, ¿no? Pero no, al menos eso se agradece. Sí, ahí estamos viendo algunos cambios. A ver, yo lo que realmente agradecería es que la narración de este manga variase con respecto a Goblin Slayer, sobre todo en el aspecto aquel que tanto criticaba yo de Goblin Slayer, que al final se vuelve un poco repetitivo, que era, vamos a una misión, que puede durar 1 tomo y medio, 2 tomos, volvemos a la ciudad y nos pegamos otros 2 tomos en la ciudad hablando de sandeces, echando el día a día, comprando armas y demás. Elegimos una nueva misión y nos vamos de nuevo. Se me hacía muy repetitivo y ahí era el feeling ese de videojueguero el que menos me podía gustar, tío. Que esa mecánica tan repetitiva, tan aburrida. Yo espero que este Blade and Bastard varíe ese esquema, tío. Que no me vaya a ser, ahora bajamos a la mazmorra, después subimos, echamos 1 tomo y medio en la ciudad y volvemos a bajar. No lo sé. El planteamiento inicial, bueno... Podría tirar tanto por ahí como por algo un poquito más diferente, podríamos decir. Así que estaría a la expectativa. Pero bueno, de primera voy a ponerle esperanzas para que no caigamos en esa rueda un poco repetitiva y aburrida. A ver, lleva 6 volúmenes nada más en Japón. Esto habrá que verlo. Tiene pinta de ser de esas series largas. Y luego ya sabéis que Babylon pues tiene una cadencia un poquito más espaciada. Así que bueno, habrá que ir viéndolo poquito a poco. Y si te parece, tío, vamos a meternos ya de lleno en el dibujo con el arte de Makoto Fugetsu, a quien, como ya decíamos, hemos tenido la oportunidad de ver en nuestro país ya en distintas obras. Por lo tanto, el arte es reconocible, ¿no? Y además que, como hemos mencionado anteriormente también en el programa, le tiene cogida bien las medidas al género de fantasía medieval. Sí, la verdad que tiene un arte bastante cumplidor, no es una cosa a mí que me atraiga demasiado, podemos decir, porque cae un poquito más en quizá la dinámica shonen, ¿no? Este estilo un poquito más desenfadado, que sí, que nos lo plantean como una historia de fantasía medieval oscura, ¿no? Pero muchas veces el dibujo no llega a reflejar tanto eso, más allá quizá del protagonista, ¿no? Y de cierto momento un poquito más, bueno, de alguna muerte más sangrienta, algún detalle así. Pero en general, pues eso es básicamente cumplidor. Le pasa lo mismo que al de Goblin Slayer, que parecen los dos primos hermanos, ¿no? Los dos dibujantes. Y no sé, a mí, pues, personalmente no me ha disgustado, pero tampoco me ha apasionado. Sí, un poco, a ver, correcto, ¿no? Cuando nos pasa esto solemos decir que el dibujo es correcto. No lo podemos machacar tampoco. A mí más que Goblin Slayer, que, a ver, lo que he podido ojear en tienda me ha parecido un poquito más detallado y oscuro. En según qué momento, me ha recordado más al de Taiki Kawakami, que viene a ser dibujante de aquella vez que me convertí en slime. Lo veo más por ese camino. De hecho, el personaje de Basura me ha recordado a uno de los personajes que salen allí, por el diseño que tiene y demás. Lo veo más por esa corriente. El que se haya leído esta obra que menciono o haya visto el anime se puede hacer un poquito la idea. Pero no puedo decir que es un dibujo malo. Creo que funciona bastante bien a la hora de crear un poquito lo que es la ambientación fantástica. Los elementos están, sobre todo la fantasía japonesa, ¿no? Que ya sabemos que se valen de estos arquetipos tan marcados y parece muchas veces que le cuesta salir de ahí, ¿no? Pero si nos ceñimos al diseño, yo creo que es bastante correcto. Luego, la escena de acción creo que brilla un poquito más. Creo que ahí es donde a lo mejor el adjetivo oscuro se lo puede ganar un poquito más, porque es todo un poquito más sangriento. Vamos a ver aquí cómo le meten a Orcos espada por la boca y le revientan
la cabeza, cómo cercenan cuellos, cómo clavan a enemigos en picas y cosas así, ¿no? Entonces ahí, para mi gusto, ha brillado un poquito más. Hay que destacar que además de toda esta parte oscura, no es un manga que prescinda del humor, porque por ejemplo el personaje de Basura en más de una ocasión lo vamos a ver haciendo bromitas, lo vamos a ver incluso con un diseño así un poquito más chibi, ¿no? Más kawaii, con cositas muy japonesas en ese sentido. La verdad que es un manga muy japonés, ¿no? No puede llevar equivoco, tío. Entonces vale, que sí, que todo tiene su momento oscuro, su momento de sangre, pero igualmente te vas a encontrar el lado opuesto y vas a ver esas coñitas, ¿no? Que bueno, al final contrastan bastante con el prota, que está sombrío. Así que ahí anda un poco también el arte, entre las dos tierras estas, un poquito. Pues sí. Así que nada, ya sabéis un poquito qué es lo que os podéis esperar. La verdad es que es una obra que no engaña, que se vende tal cual es y tal como estás viendo la portada, yo creo que se puede intuir muy bien lo que te vas a encontrar dentro. Pues vamos con nuestras conclusiones finales sobre esta Blade and Bastard que nos ha traído Ediciones Babylon. Si quieres te cedo a ti el inicio de estas conclusiones, tío. Pues venga, lo voy a tomar y de hecho voy a tomar lo último que has dicho justamente ahora aquí hablando de la parte del dibujo, ¿no? Que es un manga que no engaña a nadie. A poco que tenga cierto recorrido, ¿no? Leyendo mangas, yo creo que viendo la portada, la sinopsis, incluso ojeando un poquillo las primeras páginas, te vas a hacer una idea de qué tipo de manga es. Y no te va a engañar, ¿eh? Es tal cual. Yo por eso decía que con el tema de Goblin Slayer, si te lo has leído y te has recordado y te ha gustado además Goblin Slayer, tírate a por este, porque es un poco lo mismo, con un universo diferente, unos personajes distintos, y ya ahí viene mi deseo o mi pequeña apuesta, ¿no? Espero que con un esquema narrativo también diferente, porque esas similitudes con Goblin Slayer me parecen bien. Por ahora, bueno, yo podría decir que ha cogido un poquito lo mejor de Goblin Slayer, ¿no? Esta parte un poco más oscura, personajes así entretenidos y atractivos, etcétera, etcétera. Pero espero que ahora, pues eso, renueve un poquito el esquema y haya, pues, aventuras más largas, más continuistas, ¿no? Personajes con más desarrollo, que no se estanque todo en un esquema videojueguero, etcétera, etcétera. Vamos a ver, eso es mi apuesta para el futuro, pero centrándonos en lo que es el presente, que es este primer tomo, tío, yo me he entretenido bastante leyéndolo, la verdad. He disfrutado de este primer volumen. Desde luego no lo enmarcaría dentro de mis obras de fantasía heroica oscura favorita, ni mucho menos, porque creo que tiene todo el lastre de basarse en un videojuego y de seguir ese esquema videojueguero que ya hemos mencionado, pero contigo con eso se me ha hecho divertida y entretenida. Así que sin grandes aspavientos y sin grandes fuegos de artificio, tío, yo me quedo contento con este primer volumen. Pues yo no puedo decir que haya sido una lectura árida, porque no lo ha sido. No me ha costado terminarme el tomo, de hecho es una sentada y se lee bastante rapidito, entra bastante bien. Pero lo que sí me ha pasado es que me lo leí ayer y hoy apenas recordaba nada del manga. Como que no dejo ningún tipo de huella. O sea, ya no digo de pozo que me haya hecho pensar, no, es que realmente es como un poco que me he sentido como el protagonista, tío, que me ha dado ahí una amnesia rara, digo, ¿qué coño? Y es que estaba leyendo y digo, sí, vale, tienes un momento de acción y tal, pero a mí no me ha encajado, no sé, algo aquí será que ya le pido un poquito más a la fantasía, que es uno de mis géneros favoritos y que últimamente pues encuentro cositas que me parecen más de calidad fuera del manga que en el manga, porque como he dicho antes, lo veo demasiado estereotipado, veo que siempre tira por el mismo sitio. Y como ya hay varias obras de este estilo, no me ha terminado de decir nada. Es verdad que tiene sus incógnitas que tú puedes decir, bueno, pues la voy a continuar a ver, no, a ver si esto remonta. También en su defensa diré que es un tomo introductorio, tampoco se le puede pedir aquí una maravilla. Esto no lo puedes comparar con un autoconclusivo de fantasía europeo, porque no sería justo, ¿no? Pero ya digo, no me ha transmitido. O sea, ni para bien ni para mal, es que no me ha transmitido. Simplemente os puedo decir que ha sido una lectura, que sí, que me senté, lo cogí, me lo bebí en nada y ya está. Tiene sus elementos que realmente yo creo que le puede entrar muy bien a alguien que no tenga tanto recorrido dentro de la fantasía o incluso que sea adolescentes, ¿no? Que busquen algo con acción, magia, criatura, pues le puede entrar divinamente. Pero a mí se me ha quedado en como cocinar sin sal,
¿sabes? Que sí, que te lo come, pero que no lo has terminado de disfrutar del todo. Muchas veces, tío, es que lo hemos dicho 1000 millones de veces, ¿eh? El tema este de la fantasía heroica japonesa, para mí es que a día de hoy, si me apuras, Berserk es la única que salvaría. Y bueno, y es una fantasía con muchas comillas, porque tiene momentos muy que se saldría un poco del esquema clásico, ¿no? Pero por lo demás, yo creo que no hay ni una que yo Sí, pudiera está destacar. Cero patatero. Reservin, por ejemplo, a ver, que yo entiendo que Reservin, ha habido gente que se ha venido muy arriba comparándolo con Verse. Yo creo que juega en otra liga y cuenta su historia. Pero la veo de calidad y la veo que me interesa, y la veo que el adjetivo oscuro se la ha ganado, ¿no? No quiero decir que los japoneses no sepan decir hace fantasía, ojo, me refiero que últimamente este sendero que están recorriendo, que me parece ya muy trillado. Pues tú lo has mencionado, Berserk, que acabo de mencionar, Reservin, que sí es más moderna, o a la que siempre aludimos, ¿no? La gran Lord of War. Que los japos saben hacerlo cuando quieren. Que te pueden contar cosas guay. Fíjate que yo diría que Lord of War es un ejemplo de también mangas mal hechos, tío. Es que Lord of War tiene mucho renombre por su anime y demás, pero yo cosa que me lo de Lord of War, cosa que digo, vaya mierda, tío. Al final ninguna me entretiene. Ninguna. Yo te hablo de la... No, los clásicos, te hablo de los clásicos, tío. Yo si me apura, la Dama de Faris, ese sí que podría salvarlo, pero después 5 o 6 series más de Lord of War que me he leído, la mayoría o casi todas son un poco, cada uno tira por su rollo y no llega a ser lo que yo considero fantasía heroica de calidad, que como tú has dicho está mucho más en el mercado europeo e incluso en el americano. Ahí sí que yo encuentro. Por eso te iba a decir que yo creo que estas obras así más como el estilo este que estamos analizando hoy, ¿no? De Blade and Bastard, cuesta analizarla desde el punto de vista de fantasía medieval, tío. Casi habría que analizarla más de otra forma, tío. Y no te digo yo de aventura rolero, exacto, más morreo, rolero. Es una cosa extraña, porque si los quieres comparar con obras de fantasía heroica de calidad, ni una debería ni mencionarse, tío. Esto es como un género aparte, puramente japonés. Mira, un día bájate un MMO coreano y vas a saber realmente eso. Lo bien que representa este tipo de manga, claro, porque es un machaca, es un mata-mata, lo único que hace es farmear, y un poco lo que te representa ese espíritu, ¿no? Que te viene a traer esto, que ya digo, que puedes echar el rato, que no digo que sea una mierda, ni mucho menos, que esto es entretenido, pero que cansa. Llega un momento en que yo creo que el que tenga, yo no sé tú, tío, pero tú tienes Goblin Slayer. ¿Tú te imaginas haciéndote, yo qué sé, 20 tomos de esto también? Y disfrutándolo en plan, cada tomo, como cuando te pillas uno de Dandadan o algo que realmente te haga el culo pesicola. Claro, lo que te comentaba, por eso esperaba que tomara otro derrotero. Porque si sigue el mismo camino de Goblin Slayer, para eso tengo ya Goblin Slayer. Bueno, y muchas otras, ¿no? Es verdad que yo no me he metido demasiadas horas de estas. Podríamos hablar de Goblin Slayer y Solo Leveling, salvando esas dos. La verdad que ningún otro manga me he leído de este tipo. Pero lo que tú dices, tío, a poco que tengas 2, 3 se te va a empezar a hacer bola. Yo, al menos, en mi opinión. Yo estoy de acuerdo ahí. Bueno, pues no nos vamos a enrollar más. ¿Qué nota le pones a este primer tomo de Blade and Bastard? Pues yo estaba entre el 5,5 y el 6, y como soy un tío positivo le voy a poner el 6, esperando que esto, eso, como decía, tome otros caminos y vaya para arriba. Bueno, pues mientras que tú esperas que esto tome otros derroteros, yo le voy a poner un 5 y espero a que tú esperes. Y ya me cuentas. Venga, vale. Bueno, y vamos a la confesión. ¿Quién se ha pillado este tomo? ¿Quién lo va a continuar? ¿Qué se baja? Dale caña, tío. Bueno, pues yo sí me lo he comprado, la verdad. Ya decía que me llamaba mucho la atención, porque Goblin Slayer la sigo y por ahora la sigo disfrutando. Así que me metí en cuanto lo vi en tienda, dije, venga, por él. Y como he dicho también, voy a seguirla de cerca y con ganas a ver qué tal evoluciona, aunque también es de esos mangas que lo puedo decir que lo tengo como en una balanza y con un equilibrio regular. No porque empiece mal, sino porque puede que, si se me hace mucha bola, sea de los típicos que salen despedidos al momento. Así que iremos viendo, pero por ahora bien. En este caso me la has dejado tú, yo no lo he llegado a pillar y no sé realmente si de entrada la voy a continuar. Puede que la tenga ahí en el radar por si cambia la cosa y tú, pues yo qué sé, me dices, tío, esto ha ganado tal. Pero si no, si me entra algún día el
picorcillo este de querer una cosita así de fantasía en el manga, buscaría algo más cerradito y creo que intentaría ir a por un Wallapop al Gran Blue Fantasy, que son solo 7. Así que de momento esto lo dejo ahí en stand-by y ya veremos el día de mañana. Ahora, tío, yo creo que es momento de recoger aquí los bártulos en la mazmorra. Al final, ni poción ni nada, no hemos venido aquí a lo loco. Así que nada, un poquito de salivilla aquí en la rozadura y un sana sanita culito de rana y pa'lante, tío. Si es que al final nos endurecemos en esta situación. Totalmente. A ver si ahora cuando salgamos de aquí encontramos un clérigo que nos venda un bote de betadine, tío, y terminamos de curarte esas duras heridas que te has hecho, tío. Es que así es como se sube de nivel, tío. Es Exacto. que la nueva generación está de cristal. Desde luego, tío. Pues nada, muy buenas noches y un abrazote, tío. Pues muy buenas noches, Brian. Un abrazo para ti y para todos los surferos. Y nada, nos vemos en la próxima. Muy buenas noches, tío, y muy buenas noches a todos los surferos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Como siempre, os invitamos a dejar en la cajetilla de comentarios pues vuestras impresiones de este manga, si os hemos convencido, si no, si ya la conocíais, si conocéis el universo, los videojuegos, las novelas, etcétera, pues siempre bienvenida esa información. Así que nada, si os gusta lo que hacemos, pues encantadísimo de recibir un like, estaros suscritos ahí para los próximos programas. Y Brian, un servidor, se despide de todos vosotros. Hasta bien prontito. ¡Buenas noches!